Bienvenidos a este vídeo donde exploraremos los principios básicos del sonido. A diario estamos rodeados de sonidos, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es realmente el sonido y cómo lo percibimos? En este vídeo te explicaremos desde su origen hasta los fenómenos que lo afectan y la manera en que se mide. Comencemos. El sonido es un fenómeno físico que se origina a partir de una vibración mecánica. Esta vibración se propaga a través de un medio elástico, como el aire, permitiendo que el oído humano la perciba. Para que podamos escuchar un sonido, deben cumplirse tres pasos esenciales. Primero, debe existir una vibración en un cuerpo que genere la onda sonora. Luego, la onda se propaga a través del medio, y finalmente, el sonido es captado y procesado por nuestro oído. Aquí tenemos algunos ejemplos cotidianos. Primero, pensemos en una guitarra. Cuando pulsamos una cuerda, esta comienza a vibrar y genera una onda sonora. Esa vibración se transmite por el aire y llega a nuestros oídos, donde nuestro cerebro la interpreta como un sonido musical. Es gracias a esta vibración que podemos disfrutar de diferentes notas y melodías. Ahora, hablemos del trueno. Cuando un rayo atraviesa la atmósfera, calienta rápidamente el aire a su alrededor, provocando una expansión explosiva. Esto genera una onda de choque que se propaga en forma de sonido. Como la luz viaja más rápido que el sonido, primero vemos el relámpago y luego escuchamos el trueno. Otro gran ejemplo es el claxon de un automóvil. Cuando presionamos la bocina, un mecanismo interno genera vibraciones que producen ondas sonoras. Estas ondas viajan por el aire y son captadas por nuestros oídos, permitiéndonos escuchar el sonido de advertencia, incluso a gran distancia. El sonido posee diversas propiedades físicas que permiten describirlo y cuantificarlo. La amplitud se refiere a la intensidad o altura de la onda sonora, mientras que el período es el tiempo que tarda en completarse un ciclo de la onda. La fase indica la posición relativa de la onda en un instante determinado y la frecuencia, medida en Hz, representa la cantidad de ciclos que ocurren por segundo. La frecuencia está inversamente relacionada con el período, lo que significa que a mayor frecuencia, menor será la duración de un ciclo. Existen distintos tipos de sonido según su composición. Un tono puro es aquel que posee una única frecuencia y se representa con una onda senoidal. El sonido armónico es aquel que resulta de la combinación de tonos puros cuyas frecuencias son múltiplos de una frecuencia fundamental. Un sonido complejo es una combinación de tonos de diferentes frecuencias y amplitudes, mientras que el ruido es una mezcla irregular de sonidos sin un patrón definido. Además de sus propiedades físicas, el sonido posee cualidades perceptivas que nos permiten diferenciarlo. El tono está determinado por la frecuencia y nos permite distinguir entre sonidos graves y agudos. El timbre es la característica que nos permite diferenciar sonidos de la misma frecuencia e intensidad, como la diferencia entre la voz de dos personas o entre instrumentos musicales distintos. La intensidad se relaciona con el volumen del sonido y depende de la potencia sonora distribuida en el espacio. Para medir el sonido, se utilizan diferentes niveles acústicos. El nivel de potencia sonora expresa la energía emitida por una fuente sonora y se mide en vatios. El nivel de intensidad sonora indica la potencia por unidad de área y se mide en vatios por metro cuadrado. El nivel de presión sonora representa la variación de presión del aire, causada por la onda sonora y se mide en pascales. Estas mediciones suelen expresarse en decibelios, ya que la percepción humana del sonido responde a una escala logarítmica. El rango de audición del oído humano abarca desde los 20 micropascales, que representan el umbral de audición, hasta los 20 pascales, que constituyen el umbral del dolor. El sonido se propaga a través de ondas longitudinales, que requieren un medio para desplazarse. Su velocidad varía dependiendo del medio en el que se transmite, siendo más rápida en sólidos que en líquidos y en gases. También se ve afectada por la temperatura,
ya que a mayor temperatura del aire, mayor es la velocidad del sonido. Durante su propagación, el sonido puede reflejarse cuando choca contra una superficie, ser absorbido por ciertos materiales o transmitirse a través de diferentes medios. La capacidad de un material para reflejar o transmitir el sonido se mide a través del coeficiente de reflexión y transmisión. Existen varios fenómenos asociados a la propagación del sonido. La difracción permite que las ondas rodeen obstáculos y atraviesen pequeñas aberturas. El eco ocurre cuando el sonido se refleja y regresa con un retraso suficiente para ser distinguidos del sonido original. La reverberación es la persistencia del sonido en un espacio cerrado debido a múltiples reflexiones, y el efecto de enmascaramiento sucede cuando un sonido fuerte impide la percepción de otro más débil. Para analizar y medir el sonido se utilizan diferentes instrumentos. El sonómetro es un dispositivo que mide el nivel de presión sonora y permite aplicar ponderaciones de frecuencia según diferentes condiciones auditivas. El analizador de espectros representa gráficamente la composición frecuencial del sonido, permitiendo visualizar las distintas frecuencias que lo conforman. Otros conceptos importantes en la medición del sonido incluyen las bandas de octava y de tercio de octava, que dividen el espectro sonoro en rangos específicos de frecuencia, y las curvas isofónicas, que representan la sensibilidad auditiva del oído humano a diferentes frecuencias. La suma de niveles de presión sonora no se realiza de manera lineal, sino logarítmica, lo que significa que dos sonidos no se suman directamente, sino mediante una fórmula específica que tiene en cuenta sus niveles de presión. Además de sus características físicas y perceptivas, el sonido juega un papel fundamental en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. En la medicina, por ejemplo, el ultrasonido es una aplicación avanzada del sonido que permite obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano sin necesidad de radiación. Este tipo de onda sonora, imperceptible para el oído humano debido a su alta frecuencia, se utiliza en ecografías para visualizar órganos y tejidos con gran precisión. Otra aplicación tecnológica importante del sonido es el sonar, un sistema de detección basado en la propagación de ondas sonoras en el agua. Este método es ampliamente utilizado en la navegación submarina, la exploración oceánica y la localización de objetos sumergidos, como barcos hundidos o bancos de peces. Por otro lado, el sonido también tiene una influencia directa en nuestra vida cotidiana y en el bienestar humano. Diversos estudios han demostrado que las frecuencias sonoras pueden afectar nuestro estado de ánimo, mejorar la concentración o incluso inducir estados de relajación. La música terapéutica, por ejemplo, emplea sonidos armónicos específicos para reducir el estrés y favorecer la meditación. En entornos urbanos, el control del ruido es un desafío importante, ya que la exposición prolongada a sonidos intensos puede generar fatiga auditiva y afectar la salud. Para reducir el impacto del ruido en la vida diaria, se utilizan materiales absorbentes en la construcción de edificios y barreras acústicas en carreteras, lo que ayuda a mejorar la calidad del sonido en espacios públicos y privados. Esperamos que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor los principios básicos del sonido y que hayas encontrado esta información interesante y útil. Nos vemos en el próximo vídeo.